Vamos a escuchar la iniciativa que ha lanzado en las redes sociales el presidente extremeño Fernández Vara. Lo escuchamos y ahora resolvemos algunas dudas. Vamos a verlo. He recibido varias comunicaciones en el mismo sentido y son relativas a las tributaciones que hay sobre las herencias, el llamado impuesto de sucesiones, y que tiene una regulación diferente en cada una de las comunidades autónomas. Se valoran los bienes y en función de eso se le aplica un tipo diferente en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Esto está generando, evidentemente, algo tan obvio como diferencias entre ciudadanos, que en unos sitios pagan una cantidad y en otros sitios pagan otra, siendo ciudadanos del mismo país, ¿no? Por eso me gustaría primero saber si creéis que este es un impuesto que debería de armonizarse desde el punto de vista fiscal y que los bienes pagaran lo mismo en cada uno de los territorios, y luego si habéis conocido alguna experiencia en la que creáis que puede tratarse de un impuesto que esté teniendo una tributación excesiva. Pues saludamos a la consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco Morales. Muy buenos días, gracias por entrar en el espejo público. Alabamos esa iniciativa por parte de su presidente de consultar a los extremeños sobre este impuesto. Entiendo, consejera, que da usted por hecho que quienes entren a participar en esa consulta mayoritariamente van a decir que no quieren ese impuesto, ¿no? Bien, yo creo que la consulta no es a los extremeños, yo creo que está abierta a todos los españoles y en los términos en los que los ha planteado el presidente de la Junta, que lo hemos venido reiterando y lo planteamos siempre, es que este es un impuesto estatal. Este impuesto estatal corresponde su regulación fundamental en los aspectos esenciales al Gobierno de la Nación. Luego las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre los tipos de gravámenes y esa capacidad normativa se ha traducido en una profunda desigualdad. Y tal y como está hoy el impuesto, esto viola el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Por lo tanto, el debate está en la normativa del impuesto, que, insisto, corresponde al Gobierno de la Nación y sería tarea de todos los partidos políticos de ámbito nacional una configuración del impuesto que, en primer lugar, garantice la igualdad de todos los españoles. Esa armonización creo que están pidiendo la armonización, es decir, que todos los españoles en todas las comunidades paguen lo mismo, porque ahora mismo en el tramo que ustedes pueden decidir, Extremadura es la tercera comunidad más cara de España. Extremadura es la tercera comunidad más cara de España, pero en el tramo que nosotros podemos decidir, le diría que con las exenciones y las bonificaciones que tenemos, el 90% de las herencias que se realizan en Extremadura no tributan, están bonificadas y exceptuadas. Aquí el problema está en una práctica que se ha extendido y que me parece también intolerable, y es la domiciliación a efectos fiscales en otras comunidades autónomas donde se paga menos. Domiciliación en otras comunidades autónomas que lógicamente solo pueden hacer las personas ricas. Es decir, un albañil de Zafra no se va a ir a domiciliar a Madrid para no pagar la herencia. De los 5.000 extremeños que están empadronados en Madrid ahora mismo por culpa de ese tramo tan caro que tienen ustedes en Extremadura, ¿no? Bien, nuestro tramo, le insisto, tiene importantes bonificaciones que tienen en cuenta el grado de parentesco, padres, hijos, entre marido y mujer, incluso los colaterales, es decir, tíos, sobrinas, pero el problema está en que al existir diferentes tipos, pues existe una competencia, yo creo que desleal, entre las comunidades autónomas que llevan, por ejemplo, a un caso que le voy a contar que es muy reciente. Fallece una señora en Extremadura, deja una herencia de más de 1,5 millones de euros, tiene su domicilio fiscal en Madrid y cuando cruzamos datos observamos que en los 2 últimos años esta señora, que deja una herencia de más de 1,5 millones de euros, ha visitado 107 veces el Servicio Extremeño de Salud. Es decir, que su herencia tributa en Madrid, pero la asistencia sanitaria se le presta en Extremadura. Y esto es profundamente injusto y creo que es una cuestión de Estado. Insisto, tiene que haber una iniciativa del Gobierno de la Nación. Si estuviera ahora aquí Cristina Cifuentes, al otro lado la presidenta de Madrid le diría, bueno, pues si no quieren competir con Madrid, bajen ustedes, bonifiquen, como hacía el gobierno anterior, el gobierno del Partido Popular. Ustedes acabaron con esas bonificaciones y, es más, prometieron que iban a suprimir ese impuesto en su programa electoral. ¿Por qué no lo hacen? Bien, yo no sé qué le habrá facilitado esa información, pero es profundamente falsa. En primer lugar, porque nosotros no hemos tocado el impuesto de sucesiones. Quien le haya transmitido esa información creo que le ha transmitido una información errónea y espero que la corrija, porque el Diario Oficial de Extremadura está ahí y se mantienen todas las bonificaciones que, por cierto,
Ya en 2011 otro gobierno socialista introdujo progresividad y además Pues, en los acuerdos es una presupuestarios información nos del periódico de comprometimos. Extremadura. En Extremadura el PSOE recogía en su programa Pues- electoral el compromiso de suprimirlo. La evolución experimentada por la sociedad extremeña hace aconsejable no hacer recaer sobre las capas medias de la sociedad cargas que en lugar de facilitar una más justa redistribución de la riqueza podrían llegar a suponer un freno al progreso. Pero más Estoy allá de leyendo que el programa Un electoral. dato sobre lo de la Más allá de que la sanidad, información hechos son conste- consejera, perdone, cuando Los uno va... hechos son incontrovertibles. Sí, pero cuando Los una hechos son persona está incontrovertibles. empadronada No en se ha Madrid... modificado el impuesto de sucesiones. Claro. En cuanto a lo que plantean de que hagamos lo mismo que hace Madrid, pues probablemente lo podríamos hacer si tuviéramos lo mismo que tiene Madrid. Claro, pero fíjese, tengan ustedes en cuenta mientras- que, por ejemplo, la T4 la pagamos todos los españoles, las radiales las pagamos todos los españoles. Permítame, mientras el gobierno decide la unificación de criterio, ustedes van cobrando, que es un poco lo que dice también Asturias y Andalucía. Y me va a permitir, si esta señora que decía usted está empadronada en Madrid y usa la sanidad extremeña, esto pasa infinidad de veces, la sanidad extremeña pasa la factura a la sanidad de Madrid y lo paga Madrid, que es donde está empadronada. Es decir, conflicto ahí, no perdone, hay, eso- falta voluntad. Eso que Nada más. usted... Claro, sí. Perdone, eso que usted acaba de decir también es falso. Si esa señora tiene su yo lo residencia hago. habitual en Extremadura... Yo lo hago, yo estoy empadronado perdone. en Madrid, tengo la tarjeta Deja que responda, sanitaria por favor, catalana Albert. y Deja que cuando voy responda. a la salud de Madrid pasan la factura a la sanidad catalana, es normal. No hay Mire, problema. esta señora tenía la tarjeta sanitaria de Extremadura, tenía la tarjeta sanitaria de Extremadura y su domicilio fiscal en Madrid. No desvirtúe los hechos, yo estoy dispuesta a discutir en términos razonables sobre hechos reales. Y en primer lugar, es falso que hayamos subido el impuesto de sucesiones y sobre el caso que yo le he contado, que no tiene nada que ver con su experiencia, entre otras cosas porque usted está felizmente vivo, esta señora falleció en Extremadura con tarjeta sanitaria de Extremadura. Por lo tanto, seamos serios, debatamos de cuestiones complejas como esta en términos rigurosos. Y mire, aquí el problema es qué sistema tributario queremos para España. Pero, consejera... Porque resulta que los impuestos al consumo que paga todo el mundo por igual, de esos no se habla. Y tendríamos que hablar de qué fiscalidad queremos para España. Consejera, Si en el caso concreto... Una cosa muy rápida, consejera, que tenemos poco tiempo. Es que no lo voy a dejar pasar por alto, con todos sus respetos. A la T4 también acceden los ciudadanos extremeños, y los salmantinos, y los burgaleses, y los catalanes. La T4 no es de los madrileños, y se lo dice un murciano, consejera. Pues la T4 la pagamos todos los españoles y Cualquier cuando extremeño Extremadura puede haya utilizarla superado igual que un el madrileño. déficit, cuando el déficit de infraestructura de Extremadura, por ejemplo, en materia de ferrocarril, que somos una auténtica isla, cuando el déficit que tenemos de salarios, de industria, de inversiones, se haya nivelado, entonces probablemente podríamos hablar en esos términos que usted dice, porque realmente ya nos gustaría a los extremeños tener las estaciones de AVE, la T4, las radiales y las grandes empresas localizadas en Extremadura que usted dice que pueden usar no tengo tiempo todos para los más españoles, pero ciertamente... Y le agradezco muchísimo de verdad esta entrevista. Si quiere, tendremos ocasión más adelante de repetirla, porque seguro que seguiremos hablando de este impuesto. Pero acláreme un punto, ya que usted me lo discutía. ¿Se mantienen las bonificaciones en el caso de las herencias con su gobierno respecto al anterior, respecto al del Partido Popular, y se suprimen las bonificaciones en el caso de las donaciones en vida? ¿Esto es así o no? Vamos a ver, se mantienen todas las bonificaciones, exenciones y reducciones herencias? ¿Sí? en las herencias. ¿Y qué pasa con las Y se donaciones en mantienen vida? Respecto de las donaciones en vida, se mantienen todas las bonificaciones que afectan a vivienda familiar, que afectan a dinero en metálico para estudios de posgrado, que afectan a empresas familiares, que afectan a instalación de Y se empresas, suprimen el resto. incluso cuando esas donaciones... Y se suprimen el resto, Pues ya está. efectivamente. Pues ya está. Pues creo Pero que son entonces... muy poquitas las que se han suprimido. Bueno, pero la información que tenían era profundamente falsa y no hemos tocado Creo que no es así, no es consejera, así. pero bueno, es igual. No vamos a discutir sobre esto. Lo importante es que ustedes consulten a los extremeños, a los españoles, y bueno, pues estamos deseando de verdad que el Gobierno de España, en este caso, adopte una posición única para armonizar este impuesto y que efectivamente no se den estas Si yo diferencias fuese entre extremeño comunidades. no Gracias, de querría verdad. pagar el impuesto, ya te lo Gracias, digo. de verdad, que consejera. demandamos Pues- eso es lo que demandamos de Extremadura y muchas gracias por darme la oportunidad de explicarlo a usted y por- deshacer algunos equívocos. Buenos a usted días. por atendernos. Gracias de verdad. A la vuelta de la publicidad...